Muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, a este espacio que tenemos de estudio de todos los días. Siendo el primer día de la semana, nos encontramos dispuestos a compartir contigo desde este lugar y hasta donde tú puedas encontrarte en esta mañana. Hermano y amigo, estamos agradecidos porque Dios permite que lleguemos a tu hogar, Dios permite que lleguemos hasta tu corazón y que esta verdad sea pues proclamada antes que Cristo venga por segunda vez. En esta mañana tenemos un estudio especial, así como todos los días. Así como todos los días estudiamos y todos los días es un estudio especial, el estudio para el día de hoy también es un estudio especial. Antes de poder abrir las Sagradas Escrituras, quiero invitarte, allí donde estás, acompáñanos en la oración. Vamos a comunicarnos con el Creador y vamos a dejar que Él nos instruya de acuerdo a su bendita voluntad. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Le pedimos en este día que nos acompañe en el estudio que vamos a tener, pidiéndole por sus hijos donde puedan encontrarse también, toque sus corazones, abra sus mentes y que ellos puedan, Señor, también comprender el mensaje para este tiempo. Señor, usted ha permitido que a través de las redes sociales podamos llegar en todo el mundo y que cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan se sientan complacidos de que usted le está hablando a través de su palabra. Vamos a abrir su sagrado libro. Acompáñenos. Pedimos su ayuda, que su Santo Espíritu sea nuestro Maestro en este día. Le pedimos en el nombre del Señor Jesús y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos todos. Vamos a comenzar este estudio. El título para el día de hoy, el pacto antiguo. Estaremos hablando acerca del pacto que se dio en la antigüedad. ¿Y qué significa el pacto antiguo? Vamos a la primera pregunta y dice, ¿qué promesa animadora dio Dios en el Sinaí? Es una pregunta. ¿Y cómo respondió el pueblo alegremente? Una segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿qué lección más profunda debían aún aprender? Son preguntas, tres preguntas en uno, que lo vamos a responder en esta mañana, pero vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a leerla. Las Sagradas Escrituras es una bendición para este pueblo, una bendición para todos aquellos que quieran buscar la paz, buscar la alianza con el Creador. Entonces dice la palabra, ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién habla estas palabras? Estas palabras está relatando el Creador. ¿Y quién lo está pronunciando? Moisés lo está pronunciando al pueblo. El Señor dice, ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardéis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. El pueblo, ¿qué tendría que responder? Vamos al verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice el Señor a Moisés. Hermanos queridos, Dios amaba a ese pueblo y lo sacó de Egipto para darle leyes. Pero Dios quería que su pueblo despertase de esa maldición que había tenido 400 años atrás. Su pueblo debería entender cuál es el significado de la ley que le va a poner para que ellos puedan dirigirse. Pero su pueblo no lo entendió.
Jactanciosamente dijeron, nosotros haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. La intención no está mala. La intención no es un error por parte del pueblo. La intención es buena. Nosotros vamos a hacer lo que Jehová dice, pero no midieron las consecuencias. Muchas veces nosotros hablamos sin pensar. Nosotros prometemos sin pensar. Y la misma palabra dice, lo que prometes no tardes en cumplir. Este pueblo prometió. Este pueblo dijo, nosotros haremos lo que tú digas. Notemos lo que dice el capítulo 24 del mismo libro y el verso 7. El pueblo responde. Miren lo que dice en el capítulo 24 y el verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, miren, o sea, Moisés viene y va a pronunciar las palabras que el Creador le había dado que él dijera. Y él toma el libro y va a leer lo que el Señor le ha dicho. A lo que la gente responde, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Vuelvo a decir, la intención no está mal. No es mala la intención. El problema es que no midieron la consecuencia que vendría en responder nosotros cumpliremos. Porque las leyes que traía Moisés, 613 leyes, era imposible para el hombre cumplir una punto por punto. ¿Es que acaso en cada país la constitución, por ejemplo, aquí en el Perú, la constitución política consta de 200 y tantos artículos que implica que el ciudadano cumpla? Y yo les pregunto, ¿el ciudadano puede cumplir esas 200 y tantos artículos? ¿Lo puede cumplir? No puede cumplirlo. Y siempre está equivocándose. Y por eso está ahí los hombres para estar en juicio, para meterles a la cárcel, para estar cobrándoles impuestos y todo lo demás. No se puede cumplir. Pero ¿por qué este pueblo jactancioso, después de haber salido de la esclavitud de Egipto, dicen, sí podemos cumplir? Si no se puede cumplir. Yo te lanzo esta pregunta en esta mañana. ¿Tú cumples la ley de Dios? ¿Tú guardas los mandamientos? Y yo sé que muchos adventistas del séptimo día se van a levantar y van a decir, hermano, por eso estamos acá, porque cumplimos la ley, porque nosotros somos los únicos que cumplimos, los demás no lo cumplen. Estamos equivocados, muy equivocados. Tú y yo no podemos cumplir la ley de Dios. ¿Y sabes por qué no podemos cumplir la ley de Dios? Voy a lanzarte solamente con un verso, a ver si tú puedes cumplir la ley y cumples los requisitos de esa santa ley. De acuerdo a Romanos capítulo 7, verso 12, dice que la ley es santa, justa y buena. La ley pide que tú seas santo, seas justo y seas bueno. Yo te pregunto, ¿tú cumples esos requisitos? Si tú me respondes que lo cumples, entonces ya no deberías estar acá. Deberías estar en el cielo, porque en el cielo hay un santo, hay un justo y hay un bueno. Acá en la tierra no hay santos, no hay justos, no hay buenos todavía, a menos que estén en la justicia de Cristo. Y estar en la justicia de Cristo implica obedecer perfectamente esa ley y tener la ley en la mente y el corazón. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que las Sagradas Escrituras lo tengas en tu mente y que no necesites de este libro. Eso implica que tú cumplas y que tú tengas la ley escrita en tu mente y en tu corazón. Pero como vemos en este mundo, nadie todavía tiene la ley en su mente y en su corazón. Porque todavía este libro sagrado lo utiliza, porque no se acuerda, porque todavía se olvida y lo necesita. Eso significa, ¿qué significa eso? Que no podemos cumplir. Se cumple únicamente cuando tengamos la ley en nuestra mente y nuestro corazón. Escúchenlo bien.
La ley del antiguo pacto implicaba una ordenanza para poder cumplir al hombre. Y el hombre no puede cumplir. Y el mismo pueblo jactanciosamente dice, nosotros cumpliremos, obedeceremos. Días más tarde, ellos se equivocaron haciendo el becerro de oro. No pudieron cumplir. Nosotros tampoco podemos cumplir. A menos, escúchenlo bien, a menos que recibamos a Cristo en nuestro corazón, se cumplirá la promesa que se escribe la ley en nuestra mente, en nuestro corazón. El estudio va a ser largo en estos meses. Y quisiéramos compartir contigo todo lo que el Señor ha mandado para saber. Entonces, mis hermanos, vamos a leer el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 388. Y dice así: al libertarlos a su pueblo de Egipto, Dios trató de revelarles su poder, su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en Él. Él los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Él los puso una prueba. Entonces dice, hermanos, entonces los libró, así se llenaron de amor y gratitud hacia Él. Miren, el testimonio dice que se llenaron de amor y gratitud, pero momentáneo, no fue siempre. No vayamos a pensar de que ese amor y esa gratitud siempre estaba en ellos. Ese amor y esa gratitud simplemente era momentáneo, así como a nosotros nos pasa. Una excitación por momento. Y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo con su libertador de la esclavitud temporal. Hasta ahí todo estaba bien. Ellos aparentemente confiaban y estaban seguros. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios. Sí, sin duda que sí. De la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios. No tenían idea. Así como ahora el pueblo, hermanos queridos, el pueblo no sabe y no entiende, no tiene la mínima idea de lo que significa la ley de Dios. Y creen que muchos obedecen, pero muchos de ellos están utilizando su fuerza, justicia propia, y no cumplen. Entonces dice, y de la necesidad de un Salvador, ellos no tenían esa idea. Hoy en día tampoco tienen la necesidad de un Salvador. Creen que ellos son salvadores y que ellos van a cumplir. Más bien que ellos le están apoyando al Señor. Imagínense, alguno cree que nosotros le estamos apoyando al Señor. Le estamos haciendo el favor a Él y no Él a nosotros. Entonces dice, hermanos, que como habían vivido en un ambiente de idolatría, ellos no se daban cuenta de ese grado de pecaminosidad que tenía. De su total incapacidad para obedecer la ley y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Dios los llevó al Sinaí, manifestó ahí su gloria, les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura contestaron su pacto con Dios. Ellos dijeron, todo lo que tú digas lo haremos. El pueblo de Dios dice así también, hermanos, en esta época. Todo lo que tú digas lo vamos a cumplir. Cuando le preguntamos a los adventistas, ¿ustedes guardan el sábado? Ellos dicen, claro, somos obedientes. Pero a la mínima idea, ellos pecan, porque en ese día compran, en ese día hacen sus quehaceres, en ese día pecan demasiado, no cumplen. Entonces, el hombre no puede cumplir. Sin Cristo no puede cumplir. Adventistas del séptimo día que andan sin Cristo, cumpliendo la ley, su justicia propia. El antiguo pacto implica, hermanos queridos, una ley que no se puede cumplir, que es muy difícil para nosotros. Por eso nos envió un Salvador. Y ese Salvador va a cumplir por nosotros. Si solamente lo entendiéramos, sería interesante. Pregunta:
¿Qué promesa animadora dio Dios en el Sinaí? Que guardan sus mandamientos, es la promesa. Y les irá bien. ¿Y cómo respondió el pueblo? Nosotros obedeceremos. La respuesta, nosotros obedeceremos. ¿Qué lección más profunda debían aún aprender? Deberían aprender que sin Cristo es imposible guardar los mandamientos. Esa es la lección que debían aprender. Sin Cristo es imposible guardar los mandamientos. Pero este pueblo no aprendió hasta el día que fue probado en el desierto. Y bueno, hubieron muchas pruebas, hermanos, pero aún así el pueblo no podía ni siquiera ver la realidad de su historia. Entonces, para que este pueblo aprenda en esta época, tiene que haber pruebas también. Y a través de esas pruebas el pueblo aprenderá y dará por hecho que ellos solos no pueden obedecer. Necesitan de un Salvador para que Él les pueda ayudar a cumplir la ley de Dios. Tenemos una segunda pregunta. Estamos hablando del pacto antiguo. Dice, ¿cuál es la declaración de Dios para este pueblo actual? El libro de Mateo 15, 8 y 9. Dice la palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. La amonestación que da para esta época a su pueblo, o lo que declara para este pueblo actual, es lo mismo que declaró para su pueblo en el Antiguo Testamento. Ellos creían que guardaban la ley y honraban únicamente los mandamientos de hombres. Ellos habían utilizado sus propios mandamientos, creyendo que estaban bien, que no tenían pecados, se consideraban dignos de ser hijos de Dios. Ellos decían, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Ellos mencionaban que eran hijos de Dios, pero lamentablemente ellos eran transgresores de la ley. Y aquel transgresor de la ley es Satanás. Y como ellos habían transgredido la ley de Dios en muchas maneras, no eran hijos de Dios, eran hijos de Satanás. Pero se llamaban el pueblo y el Señor quería rescatarles a ellos. También estamos en esta época, hermanos. La iglesia de hoy dice ser la iglesia del Señor, que lleva prácticamente el mandato divino y que guarda, pero lamentablemente están utilizando sus propios mandamientos y no están obedeciendo correctamente. Han sacado a Cristo de su medio y la iglesia está sin Cristo. Y por lo tanto, ellos son hijos de Satanás. Ellos son cumplidores de su propia ley, pero no de la ley de Dios. Porque la ley de Dios implica obediencia perfecta, implica obediencia perpetua. Tienen que ser santo, justo y bueno, y ellos no lo son. ¿Y por qué no lo son? Porque no tienen a Cristo, porque sacaron de su medio. Hermanos queridos, necesitamos avanzar en este sentido. Vamos a ver lo que dice Revian Herald, 26 de mayo de 1888, o Revista El Heraldo, 28 de mayo de 1888. Dios tiene una obra especial que los hombres de experiencia deben hacer. Han de guardar la causa de Dios, han de cuidar de que la obra de Dios no se confíe a hombres que crean que es un privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente. No se le puede entregar a alguien que diga, mira, yo creo que la obra debe ser así, utilizando sus propios mandamientos, ¿no? Entonces dice, hermanos queridos, han de cuidar esa parte, ¿no?, de la obra de Dios. No se confía a hombres que crean que es un privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente, para predicar lo que les plazca. Entonces ustedes dirán, ¿ves? Entonces no pueden ustedes separarse de la organización. Entonces, no haciéndose responsables ante nadie de las instrucciones que imparten o del trabajo que realizan. Si este espíritu de suficiencia propia gobierna en nuestro medio, no habrá armonía de acción, ni unidad de espíritu, ni seguridad para la obra, ni habrá saludable crecimiento en la causa. Habrá falsos maestros, malos obreros, que insinuando el error apartarán a las almas de la verdad. Cristo oró, porque sus seguidores fueron uno,
como Él era uno con el Padre, los que desean ver esta oración contestada deben tratar de desanimar las más leve tendencia a la división y tratar de obtener el espíritu de unidad y amor entre los hermanos. Y uno dice, ¿ves? No te debes separar de la organización. Implica que estés junto, unido, porque si no, no puedes. Estás apartado. No se está refiriendo a una organización, se está refiriendo a Cristo. Se está refiriendo a la doctrina básica, a la parte espiritual. Porque tú puedes estar unido con la hermandad, pero si no tienes a Cristo no sirve de nada. La unión es con Cristo y cada uno de nosotros debemos estar unidos a Él. Con Cristo se puede lograr. En el antiguo pacto, queridos hermanos, cada uno hace su obra de acuerdo a su propia voluntad. En el antiguo pacto, el pueblo no puede obedecer. El pueblo necesita entender que el antiguo pacto es una obediencia parcial, no es una obediencia completa. Y en el antiguo pacto, el hombre necesita cogerse del Señor para que pueda obedecer. Por eso el mismo Señor dijo, este pueblo de labio me honra, su corazón está lejos. Entonces, yo quisiera invitarte a meditar lo que significa la ley del antiguo pacto. Lo estaremos detallando en más profundidad ya en un mensaje. Y vamos a la pregunta y a la respuesta. ¿Cuál es la declaración de Dios para este pueblo actual? Que no le honremos solamente de labios. Esa honra no quiere, sino de un corazón sincero. Que no le honremos solamente de labios, sino de un corazón sincero. La gente hoy en día honra únicamente de labios. Vamos a cumplir todo lo que tú nos has dicho, vamos a hacer, pero en la práctica no lo hacen. En la práctica andan como el mundo, comen como el mundo, se visten como el mundo y no guardan lo que deben guardar. ¿Y por qué no lo hacen? Porque están sin Cristo. El medio, que es Cristo, está a un lado. Han puesto un Salvador, su propio yo, su propia persona. Y es por eso que no pueden agradar a Dios. Hermano y amigo, tú que nos estás escuchando a través de las redes sociales, agradecemos que tú tengas en cuenta el mensaje del Señor para esta época y te invitamos a analizar también en donde tú puedas encontrarte. Un abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.